Gracias, señor presidente, secretario, subsecretario, compañeros. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Para reiterarle una pregunta que ya le había planteado a alguno de mis compañeros acerca de lo dicho por la secretaria de la Función Pública ayer en su comparecencia. Hay investigaciones en contra de los delegados de su gobierno de programas sociales en los estados. Y cito, es Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco. Usted ha comentado que cuando hay alguna denuncia de ese tipo, lo preferible es separarse de los cargos para permitir las investigaciones con libertad de quien tiene que hacer la investigación. ¿Usted estaría en la dinámica de solicitar, pedir que se retiren de sus cargos para permitir la investigación libre o usted ya les mantiene confianza en ellos? No les tiene confianza y usted nos había dado a conocer hace unos días una carta que les mandó a todos los funcionarios de este rango para que evitaran el uso indebido de los recursos del gobierno federal. Si nos puede hacer un comentario acerca de esto, por favor, señor. Sí, es una denuncia que está desahogando la Secretaría de la Función Pública, como otras, deben de tener ahí cientos de denuncias. Sería hasta bueno saberlo. No son 10, lo que pasa que estas 10 pues tienen que ver con los coordinadores del gobierno federal en los estados y hay también controversia sobre estos asuntos. Entonces, por eso todos los periódicos, ¿no? Retomaron el caso. ¿Qué opino? Pues que se investigue y que sin impunidad para nadie se actúe. Sobre si se tiene que separar del cargo, pues eso lo tiene que recomendar la misma Secretaría de la Función Pública. ¿Le están poniendo el pie? No, pero ella si considera, porque es autónoma, es libre, es independiente, si considera que son asuntos graves, pues a separarlos del cargo y a profundizar en la investigación. Presidente, ¿usted considera que le están poniendo el pie para que no puedan llegar los apoyos a tiempo a las personas que tienen los programas? No me están poniendo el pie, me ponen unas rocas, unas piedras de buen tamaño para que no avance la cuarta transformación, pero no pasa nada. Este tipo de cosas pues no son asuntos complejos, porque sencillamente yo no protejo a nadie, no soy cómplice, no voy a encubrir a nadie. Nada más me doy cuenta de que pues nuestros adversarios es que en la nueva etapa, que es algo extraordinario lo que estamos viviendo, se desataron por completo las libertades. Es algo maravilloso. Extraordinario. Estamos viviendo una etapa de plena libertad. Imagínense esto. ¿Cuándo se había visto? Nunca. Entonces,
se expresa todo, pero pues no hay ningún problema. A ver si no está la carta ahí. Sirve hasta para ir afianzando la decisión de cambio, para que cuando, y toco madera, regresen, si es que regresan, los que saquearon, los conservadores, les cueste trabajo dar marcha atrás. Va a tener el próximo presidente conservador que estar aquí en la mañana contestándoles preguntas. Entonces, por eso es muy importante lo que estamos viviendo. Presidente, pero... Entonces, miren, ahí está. A ver, préstame el micrófono. Como es sabido, nosotros llegamos al gobierno luego de un largo periodo de lucha que llevamos a cabo, muchos mexicanos, mujeres y hombres, para derrotar por la vía pacífica y electoral al régimen autoritario y corrupto que predominaba en nuestro país. En los tiempos como opositores enfrentamos y padecimos fraudes electorales, ¿o no es cierto? Cometidos desde el poder, es decir, sufrimos la injerencia del gobierno y el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos y partidos, de modo que nosotros, por ningún motivo, podemos actuar de la misma manera. Eso es lo que se les olvidó a los que llegaron con la bandera del cambio en el 2000. No es congruente, moral ni legal, mantener estas deleznables prácticas políticas. Nada de partido de Estado. ¿Qué hicieron los que llegaron en el 2000 después de crear expectativas de cambio? Pues lo mismo, más de lo mismo, hacer ellos los fraudes que se hacían con anterioridad. En razón de lo anterior, les pido abstenerse por completo de actuar en su carácter de funcionarios públicos en asuntos partidistas. También está prohibido utilizar bienes, imágenes, programas sociales o cualquier otro recurso público que deben destinarse sin ninguna distinción, que les recuerdo que hasta hace poco los apoyos se entregaban solo a los que pertenecían al partido en el gobierno. Y aquí aprovecho para hablarle al pueblo de México. Me están entendiendo perfectamente, porque esto se padeció y puede ser que arriba en la llamada clase política o en la sociedad civil no se sepa de esto o no le den importancia. Pero
la mayoría del pueblo sabe cómo era, cómo se hacía a un lado al que en una comunidad pertenecía a la oposición. No le llegaba ni siquiera a la despensa, ni siquiera el frijol con gorgojo, nada, absolutamente. Y todo tiene que destinarse para los ciudadanos, sin distinción, es beneficio para todos. Les recuerdo que uno de los propósitos fundamentales de la Cuarta Transformación es hacer realidad una auténtica democracia. Me preguntaban hace un momento que si estaba en recesión la democracia, que unos investigadores estaban llegando a esa conclusión, que estaba en recesión la democracia en América Latina y que si en México había recesión. En México se está viviendo un momento estelar. Nunca llevaba tiempo, se había practicado tanto la democracia en la pasada elección y la democracia participativa. Entonces, hacer realidad una auténtica democracia, no simular, eso es muy importante. Prácticamente no ha habido democracia en nuestro país en la historia de México. ¿Qué fue el siglo XIX después de la independencia? México fue país de dos caudillos. Antonio López de Santana, que gobernó 11 veces presidente de México, y Porfirio Díaz, 34 años, casi se consumieron todo el siglo XIX. Por eso la revolución, por eso el sufragio efectivo, no reelección, por eso el movimiento maderista, pero los anhelos democráticos de Madero sucumbieron con su sacrificio, fue asesinado cobardemente y la revolución no pudo establecer una auténtica democracia, a pesar de que fue un gran movimiento y se avanzó mucho en el terreno social, en el terreno económico, no se avanzó en lo democrático. Acuérdense lo que decía don Daniel Cosío Villegas, ya no está don Porfirio, pero ocupó su lugar doña Porfiria. Acuérdense que desde 1929 hasta hace poco, muy poco, hubo un partido de Estado. Primero fue PNR, luego PRM, luego PRI y luego ya no puedo decir. La Cuarta Transformación de ese partido en el 88. ¿Sí? Pues eso se terminó el año pasado y por primera vez
estamos buscando que haya una auténtica democracia. Esa asignatura que quedó pendiente desde el asesinato de Madero, apóstol de la democracia. Entonces, es un propósito en que hemos avanzado en estos 10, 11 meses, en que ya es delito grave el fraude electoral, que no era delito grave. Ya está en la Constitución establecido. Y queremos que la democracia se convierta en una práctica cotidiana, en un hábito. Ese es el legado que queremos dejar. Desterrar la simulación y las marrullerías. Ser de izquierda significa ser honestos. El corrupto no es de izquierda. El que le da la espalda al pueblo no es de izquierda. El que miente no es de izquierda. El que traiciona al pueblo no es de izquierda. Es un farsante. Este memorándum está destinado a todos los servidores públicos. Si esos coordinadores están infringiendo estos principios y hay elementos, pues desde luego que van a ser castigados. Lo único que calienta es que nos quieran comparar con nuestros adversarios, con los conservadores, con los que ya no. Ya voy, con los que ya no están en el gobierno.